Bien, muy buenos días para todos, esperando se encuentren bien, dándoles la bienvenida a este encuentro y a su vez para las personas que visualizan la grabación. El día de hoy pues está orientada esta charla respecto a las exportaciones. Es importante tener en cuenta que pues esta charla se está orientando en desarrollo también con el Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad EXI y a su vez de su dependencia del Programa de Comercio Internacional. Para empezar a hablar desde el concepto de las exportaciones, y para este encuentro se va a hablar desde una forma muy básica, desde una forma muy general, pero lo importante es que se tenga en cuenta no solamente qué significan las exportaciones, sino también empezar a dar unas características claves. Para empezar a definir o tener un concepto claro de qué es una exportación, es importante tener en cuenta lo que refiere al ingreso o salida del territorio aduanero nacional. Cuando se habla de una importación o una exportación, eso siempre va a estar ligado a entradas y salidas. Pero es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de ese escenario de qué es una exportación, pues es importante tener en cuenta la salida del territorio nacional aduanero y que hay diferentes tipos de exportación. Si nosotros hablamos de una directa o una indirecta. Cuando hablamos de los tipos de exportación con una referencia directa, es importante tener en cuenta que la directa se está hablando no solamente de un mercado, sino que también es importante entender cómo desde las exportaciones y también cómo se empieza a dar una característica no solamente de un bien o un servicio, sino que también estamos hablando de un escenario de la comercialización para su venta. Y ahí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si bien esa exportación indirecta nos permite considerar una empresa una venta para un comprador en el extranjero, pero también debemos tener en cuenta que esa exportación indirecta se realiza a través pues, de los intermediarios y a su vez el concepto ahí empieza a radicar en la exportación, permite a una empresa diversificar un mercado, aumentar sus ingresos y también poder fortalecer al día de hoy una ventaja competitiva. Y ahí es muy importante que tengamos en cuenta también que esa diversificación parte solamente de un escenario y es, primero, cómo nosotros vamos a llevar un producto y si las condiciones o las preferencias del consumidor en ese país en el cual vamos a llevar el producto es la misma que tenemos nosotros acá. Entonces, es importante también tener en cuenta ese escenario. Cuando se habla desde la importancia de las exportaciones, es importante entender que son necesarias y es el motor económico que nosotros tenemos, donde permite no solamente que una empresa pueda llegar a considerar o comprender unos nuevos mercados, sino que también permite generar un crecimiento significativo de sus ingresos porque pues estamos entendiendo que se está hablando frente a otra divisa, o sea, otra moneda de otro país. Entonces, de aquí es importante que se manejen esas estadísticas o esos indicadores, como son los indicadores de empleo, que eso también contribuye al desarrollo local del país y a su vez, pues en una característica a nivel macroeconómica también tenemos una característica y es cómo se equilibra la balanza de pagos de un país y se fortalece esa divisa, en este caso el peso colombiano que tenemos aquí en Colombia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esa característica, que si bien nosotros analizamos un concepto de exportaciones, que si bien nosotros analizamos qué es lo que vende un país, pero también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, también nosotros nos tengamos en cuenta el crecimiento de empresa y si bien en este encuentro vamos a guiarnos desde una forma muy importante y es el comercio global, pero también como nosotros tenemos y vamos a hacer la recepción de esos conocimientos necesarios para poder mejorar no solamente el concepto que tenemos de exportación, sino también empezar a hablar de, mira, es fundamental. Si bien desde el concepto simple que estábamos refiriendo anteriormente, pues es muy importante que nosotros analicemos esa variable y es, primero, fomentar la innovación en qué sentido? No solamente es entender y llevar un producto hasta otro territorio nacional aduanero, o sea, otro país, sino que también es muy importante nosotros entender que las exportaciones nos significan ese crecimiento de divisas, nos ayudan también a consolidar esa estabilidad financiera que se puede dar y también
nos permite adaptarnos a diferentes mercados. Y ahí es muy importante que tengamos en cuenta la competitividad del mercado local y por qué nosotros llegamos a hablar de decir, oye, yo necesito o quiero llevar un producto fuera del país. Y es muy importante que nosotros hablemos no solamente de un indicador que es la calidad, que de pronto es un término muy recurrente, sino que también hablar frente a la eficiencia que se puede presentar en una operación comercial, en entender que esa exportación nos permite también generar una oferta, o en este caso llevar un producto que para nosotros puede ser típico, puede ser muy sencillo, pero que en otro mercado puede haber una necesidad imperativa de ese producto. Entonces de ahí es donde nosotros empezamos a hablar una variable de un escenario y es, oye, yo necesito poder generar desde una forma entender qué es lo que pasa en ese país, pero desde el inicio uno siempre debe comprender que no solamente es decir, mira, este país me gusta porque sí, o yo quiero llevar ese producto porque creo que va a ser viable, no. Uno tiene que hacer previa a eso una investigación muy rigurosa, no es difícil, pero sí es comprender esos escenarios. ¿Qué se habla de ello? Un proceso de investigación de mercados. Ese proceso se considera que es el primer paso cuando hablamos de una estrategia que se empieza a desarrollar desde ceros para lograr una exportación exitosa. Y esto es imperativo frente a la información, ¿cierto? Y esto también nos ayuda a que las empresas den este paso fundamental a poder identificar qué opción, qué clientes son los más prometedores para los productos o servicios. Y ahí es donde nosotros hablamos de una demanda potencial y es entender que en ese país, independientemente de la distancia o las condiciones, pues sí hay ese producto. Entonces, de acá es muy importante que nosotros hablemos frente a la identificación de la competencia, que si nosotros como país estamos exportando, puede que haya otro país que también tenga una oferta exportable similar o igual, y también identificar cómo nosotros podemos coordinar ese producto y cómo darle un valor agregado. ¿En qué sentido? Entender que debemos evaluar unas condiciones económicas, que tal vez nosotros tenemos una oferta de ese producto a cierto valor, ¿cierto? Fijación de precio, pero que nuestra competencia tiene otra fijación o otro valor por condiciones alternas o porque pueden dar lugar a eso. Ahora bien, hay otro que debemos tener en cuenta y son las condiciones legales, las normatividades que se requieren para que un país pueda o en su defecto una empresa pueda considerar la exportación. Todo se debe hacer desde el debido proceso. Cada país tiene una normatividad, una legislación donde se habla no solamente de cómo exportar, importar y las condiciones que se requieren, sino que también habla frente a las características, las sanciones y las multas. Es fundamental que nosotros entendamos que cada país tiene esas características y esas determinaciones. También es importante entender que hay acuerdos internacionales que son muy importantes y que por medio de los acuerdos internacionales permiten generar unas ventajas a la hora tal vez de hacer unos pagos de unos impuestos. ¿Por qué referirlo desde pago de impuestos? Es importante también entender que tal vez en nuestra mente hemos escuchado lo que son los aranceles de aduanas, pero es importante entender que es un precio o es un valor adicional que se te cobra para que tú puedas tener o se te permita que el producto ingrese a ese territorio nacional aduanero. Entonces, de ahí es muy importante que también nosotros entendamos desde la variable y lo legal que aplica no solamente normativas, artículos, sanciones, sino que también entendamos que hay unas ventajas que pueden ser adheridas a ese producto que nosotros estamos considerando. Ahora bien, si nosotros hablamos de un proceso de investigación, también debemos hablar de unas características culturales del país. Claro, esto es muy importante tener en cuenta desde el target y toda la característica, la variable que se puede presentar desde una índole geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Estos son variables que nos permiten a nosotros poder decidir a dónde vamos a llevar un producto. Es muy efímero decir, mira, voy a llevar un producto a Estados Unidos, es decir, voy a llevar un producto a Illinois, voy a llevar un producto a Detroit, a Michigan, a tal ciudad, que nos permite a nosotros ser mucho más específicos donde podemos fijar un producto y a su vez esas características culturales son muy necesarias porque hay unas conductas de compra. Nosotros no podemos referir que nuestros hábitos o como nos gusta comercializar un producto o comprarlo sea lo mismo, sea lo mismo que nosotros lo veamos en otro país. Entonces de ahí es importante tener en cuenta que se debe considerar variables que son fundamentales, como lo son las barreras arancelarias. Esas barreras arancelarias no es que sean un limitante, sino que en algunos casos por las condiciones del producto es necesario que nosotros veamos que
el valor del producto, en este caso lo que se esté pagando, tiene que ser adicional. Pero también es muy importante que nosotros entendamos hasta dónde va a llegar nuestras responsabilidades como comprador y hasta dónde van a llegar nuestras responsabilidades como vendedor, si da lugar. ¿Por qué? Porque en algunos casos la fijación del precio no es una decisión que nosotros tomemos, sino la persona que en este caso hizo la compra del producto. Entonces es fundamental que nosotros consideremos no solamente las preferencias del consumidor local, sino también esas diferentes normativas que se pueden dar para poder dar una libre circulación del producto. Esa información, ¿qué hace? O nosotros con esta investigación, ¿qué podemos conseguir? Y es lograr adaptar una estrategia, adaptar un pack y un packaging, un empaque y un embalaje en un producto para que cumpla esas necesidades y dé también al lugar con las normativas y las especificaciones que nos pueden solicitar para que el producto pueda tener una libre circulación. También es fundamental en temas de requisitos sanitarios, ambientales, que también da lugar y eso también depende lógicamente del tipo de producto que nosotros tengamos. Entonces de ahí fundamental que tengamos en cuenta esa variable. Ahora bien, si nosotros hablamos frente a lo que les hacía mención de los procesos de exportación, pueden ser considerados como documentos y también las regulaciones. Si bien nosotros ya tenemos identificado un producto, si bien yo voy a decir, mira, voy a exportar pulpa de fruta a Francia, en ese caso es importante que nosotros ya tengamos claro ese mercado y que también nosotros empecemos a documentarnos no solamente frente a esos requisitos regulatorios y documentales que pueden dar lugar para que podamos lograr esa exportación exitosa, sino que también hay unos documentos que son esenciales que nos permiten gestionar y nos permiten también darle una veracidad a lo que estamos coordinando. En ese caso tengamos en cuenta unos documentos esenciales que son la exportación de las facturas comerciales, también podemos hablar frente en esa factura comercial o la commercial invoices que nos permite desde una forma muy detallada saber qué es el producto, qué es el servicio y saber esas condiciones de venta que pueden dar lugar. También tener una lista de empaque, hablar frente al empaque primario, secundario, el embalaje y a su vez también cómo podemos describir el contenido y todo lo que refiere frente a los gramajes y los pesos necesarios para identificar una unidad de medida de ese producto. Debemos hablar también de certificado de origen cuando estamos haciendo uso o queremos hacer alusión a un acuerdo internacional en el cual por X o Y razón nos va a dar unos beneficios arancelarios. Tenemos acuerdos, por ejemplo, con Estados Unidos, acuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea, y de estos acuerdos nos permite a nosotros generar un beneficio y es poder tener un cero gravamen arancelario de ciertos productos, porque pues no son todos los productos, pero sí entender que frente a esa característica nosotros podemos tener algo y es mediante ese certificado de origen la prueba de que los productos en los cuales estamos considerando exportar cumplan con su composición desde el lugar del 100% de insumos y que fue fabricado en el país exportador. Además es importante tener en cuenta que cada país tiene sus regulaciones aduaneras y normativas y estas tienen que cumplirse para que el producto pueda tener una libre circulación. ¿Esto qué puede incluir? Normas técnicas de presentación, ¿cierto? Requisitos de etiquetado que sean en el idioma del país destino. Un ejemplo, si seguimos con el referente de Francia, tenemos que tener la etiqueta, toda la nomenclatura, especificaciones del producto en francés. También tenemos que tener unos procedimientos de certificación, si hay lugar que el producto puede ser perecedero o tiene un tiempo de vida útil muy corto. Y ahí es fundamental que tengamos en cuenta que en esta fase tan sencilla que estamos hablando, un error, por más ínfimo que sea, puede dar a lugar a que pueda incurrir en demoras, en sanciones y en algunos casos hasta la aprehensión o devolución de la mercancía o la carga que se está considerando. Entonces es importante que en este caso siempre se esté muy bien informado y a su vez muy bien preparado frente a todas las consideraciones que se están analizando. Ahora bien, si nosotros hablamos frente a los procesos de logística y transporte, la logística es y tiene un papel fundamental y es una característica que se podría decir que es beneficioso o puede llegar a ser crítico para la exportación. La elección del método de transporte depende lógicamente de varias características y varios factores, pero es importante que se tenga en cuenta que se debe hablar y se debe comprender desde un inicio la naturaleza del producto. En este caso, si el producto tiene tiempo de vida útil corta o no la tiene, si nos permite tener unas consideraciones especiales, el destino, ¿y por qué destino? Porque tenemos que hablar frente a los puntos logísticos, en este caso, qué tan lejos está mi producto y si
En este caso tengo que inferir en un medio de transporte pues que sea de una forma óptima que me permita que el producto llegue en perfectas condiciones y que cumpla con ese estándar que se está solicitando para la comercialización. A su vez, es importante también tener en cuenta los tiempos de entrega requeridos y los costos. Si bien se hace una proyección y un análisis, si tú necesitas un producto que llegue el día de mañana a Francia, pues considerar un medio marítimo es muy complejo en el sentido de que tenemos que tener una disposición logística a los puertos marítimos colombianos, y ahí tenemos que someterlo a un proceso logístico y hasta que llegue a Francia, que no va a ser de un día para otro. Pero sí podemos considerar esa opción y es llevar un producto vía aérea porque nos da la eficiencia, pero tengamos en cuenta que cada medio de transporte tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. ¿En qué sentido? Pues que en algunos casos uno va a ser más costoso que otro. Si bien nosotros hablamos como un ejemplo, el transporte aéreo, como se hacía referencia, pues es el más costoso, ideal para esos productos que son perecederos o de alto valor. El transporte marítimo es mucho más económico y es adecuado cuando estamos considerando un producto que tiene grandes volúmenes, pero puede ser mucho más lento. Y el transporte terrestre es ideal cuando nosotros consideramos esa logística de países vecinos, pero también es el transporte que tal vez consideramos cuando es logística interna de un país. En este caso, si lo llevamos desde Bogotá hasta Puerto Cartagena. Fundamental la elección del medio de transporte en el cual permita eh, considerar les permita considerar, disculpen, confianza, en este caso con el agente de carga, que es uno de los términos que uno empieza a analizar, los transportistas, que puedan ser confiables, que usted considere que la contratación de los seguros es fundamental, en algunos casos es obligatorio para que podamos proteger la mercancía, o en este caso la carga, hasta, durante y después de su trabajo. Es importante también tener en cuenta, frente a ese orden de ideas, cuando hablamos de la estrategia de la entrada al mercado. Si bien nosotros podemos hablar de que hay una infinidad de estrategias para el posicionamiento de un producto, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esa característica que se da en el mercado extranjero. La elección de una estrategia que sea adecuada y que permita que esos objetivos que nosotros tenemos a la exportación, porque se está generando una inversión de recursos, y también permita que el conocimiento del mercado local pueda llevarse a otro lugar de destino. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta que esas opciones pueden incluir agentes de carga, pueden incluir distribuidores locales en el país de destino, importante tener conocimiento del mercado, de la red de contactos que es fundamental para poder vender un producto y a su vez generar unas opciones para establecer una franquicia o en su efecto unas filiales. Lo que puede dar, si bien un control a las empresas, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta frente a sus operaciones y cómo se puede dar en el extranjero. Claro, si nosotros tenemos en cuenta, se pueden dar mayores costos y mayores riesgos, pero siempre es fundamental que se tenga en cuenta una evaluación desde las ventajas y desventajas en cada estrategia para que se pueda elegir una que se adapte mucho más viable a esas necesidades que se está presentando en la empresa y a su vez al producto que se está considerando exportar. Desde aquí es fundamental que nosotros tengamos en cuenta el control que se puede dar y a su vez esas especificaciones claras y necesarias que también nos permitan a nosotros considerar una forma adecuada y también la forma en cual se puede comercializar un producto. Si bien cuando hablamos de una estrategia de distribución, tenemos que hablar de los canales de distribución. Y los canales de distribución son un aspecto esencial y crucial que nos permite analizar cuando hablamos frente a esa característica de exportación. ¿Por qué? Porque nosotros y una empresa puede considerar la exportación, ¿cierto? Pero es importante que tengamos en cuenta que esta empresa puede tomar la decisión de vender directamente al consumidor final, lo que hace como un punto imperativo y es lograr un mayor control sobre su marca y el margen de beneficio que puede tener. Pero esto puede, digamos que tener un contrapeso y es que requiere una mayor inversión en frente a marketing y frente a cómo va a generar todo el tema de control en sus ventas. De ahí es importante también tener en cuenta considerar los distribuidores mayoristas. En este caso, cuando hablamos de ese canal de distribución indirecto, nos ayudan como empresa a poder llegar a un mercado mucho más amplio, tal vez considerando un menor esfuerzo.
Si bien el comercio global electrónico o el famoso e-commerce al día de hoy ha abierto una variable de oportunidades supremamente importante para las empresas y para que podamos entender la categorización de sus tamaños. Ahora, hablemos de escenarios que al día de hoy son recurrentes como plataformas como Amazon, ¿cierto? Que es una plataforma que se maneja de consumer to consumer como una característica, y también vemos como Alibaba, como Shopify, permite a estas empresas que usted pueda vender directamente a los consumidores de todo el mundo y aprovecha la infraestructura que ya ellos están estableciendo como esas redes logísticas. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta no solamente esas plataformas, sino que esos escenarios que dan mayor garantía y permite que se pueda el ingreso de ese producto a un territorio extranjero. Entonces también es fundamental que entendamos hasta dónde llega nuestro compromiso, y es donde se empieza a hablar tal vez de los términos de negociación internacional, en los cuales son fundamentales que los tengamos en cuenta, y también nos permite considerar la constitución de garantías, la constitución tal vez de una forma en la cual yo pueda tener un aval de decirle, mira, voy a llegar hasta este punto, y de ahí tú acarreas con los compromisos para la importación del producto a tu país. Entonces es fundamental que desde ese punto, desde esa idea, se empiece a analizar algo, y es esas consideraciones financieras y de riesgo que se pueden presentar. Claro, si nosotros hablamos de exportaciones y las consideraciones financieras, también es importante que tengamos en cuenta pues algo que tal vez no se considere mucho, y son las formas y métodos de pago internacionales. Independientemente, ellos tenemos las cartas de créditos que ofrecen una seguridad tanto al comprador como al vendedor, y a su vez la cobranza documentaria, que también se utiliza como los bancos que son y ya tienen una figura de intermediación. Eso también implica enfrentarse a unos riesgos que pueden estar dados a las fluctuaciones de las tasas de los tipos de cambio, en este caso cada país y cómo se da la depreciación de la moneda. También puede afectar todo un tema de rentabilidad en las operaciones y en las transacciones. A su vez, es importante considerar los riesgos políticos y comerciales de un país de destino, y también cómo se pueden mitigar los riesgos para que la empresa pueda utilizar esos instrumentos financieros, ya sea con seguros de crédito, para la exportación, y también para generar unos contratos que puedan generar una cobertura frente a los tipos de cambio. Si bien vemos que muchos países tienen la centralización de las divisas, en este caso siempre va a ser recurrente el uso del dólar americano en las operaciones, pues también es general, es importante también tenerlo en cuenta. Si nosotros hablamos frente a los tipos de riesgo, tenemos los handing, ¿cierto? Y los contratos a futuro. Y también vemos los riesgos políticos, que son los seguros y las evaluaciones de riesgo país. En este caso, las fluctuaciones y los gobiernos, que también pueden generar unas alteraciones frente a la confianza en la exportación de ese país. Entonces es importante que se debe tener en cuenta. Ahora bien, si nosotros hablamos también desde otras variables y desde otros escenarios, es muy importante que tengamos en cuenta cómo se puede generar una diversificación o un crecimiento de las operaciones. Sin embargo, es fundamental entender cómo se puede dar un proceso en el cual, si bien se prepara de una forma cuidadosa, un conocimiento profundo de los mercados internacionales, fundamental que tengamos en cuenta también una gestión rigurosa de los aspectos logísticos y financieros que tiene un país. Si bien nosotros podemos hablar desde una recomendación, desde la generalidad, pues primero, fundamental que se haga una investigación exhaustiva antes de considerar ingresar a un nuevo país. También asegurarse de que todas las regulaciones y los requisitos documentales, ¿cierto? Planificar una logística muy desde la base, y también gestionar esos riesgos financieros que dan lugar cuando se está considerando una exportación. Seguido de eso, tener unas precauciones, no solamente desde el hecho de que se puedan hablar de mercados internacionales, sino que también hablar frente a esas consideraciones es la posibilidad de generar un caso de éxito cuando se habla de la exportación. Ahora, si nosotros hablamos frente a ese concepto de inteligencia, nosotros debemos tener en cuenta que no solamente es una segmentación, no solamente es decir vamos a hallar un producto, es entender esas conductas. Es importante entender si ese país considera o compra ese producto. ¿Por qué? Porque esto nos puede también generar una consideración, es como nosotros vemos viable la operación de una exportación, pero a su vez generar una ganancia. Entonces también es fundamental que tengamos en cuenta esas evaluaciones de los mercados y de las competencias, y a su vez cómo nosotros vemos ese país, sus condiciones económicas, la divisa que presenta, si es rentable para nosotros poder comercializar un producto al precio que nosotros estamos considerando. Entender que hay unas características que son las barreras de entrada que siempre se deben analizar cuando es un producto nuevo, y también los aspectos legales y culturales que dan lugar para que lo tengamos en cuenta. Bien.
Si bien nosotros hablamos frente a unas conclusiones y recomendaciones, la exportación siempre va a ser una oportunidad fiable, confiable, en la cual pues una empresa puede buscar ese objetivo de crecer, poder diversificar sus operaciones, pero sin embargo es un proceso que pues no es fácil, requiere una preparación muy cuidadosa, requiere que se tenga un conocimiento, si bien de no todo el mercado internacional, pero sí focalizarlo al país en el cual se está considerando exportar. Y a su vez tener una gestión rigurosa frente a los operadores logísticos, frente a la logística del producto y también desde una índole financiera. Considero que una recomendación podría ser la investigación exhaustiva. Antes de considerar ingresar a cualquier país, segundo, cumplir con todas esas regulaciones y requisitos documentales. La tercera, planificar una logística con cuidado, donde siempre se tenga ese indicativo y es preservar la seguridad y la calidad del producto. Y también gestionar todo un tema de riesgos financieros de una manera mucho más proactiva. En este caso, pues tener en cuenta que estas precauciones pueden maximizar esas posibilidades de que se dé ese caso de éxito. Igualmente, pues quedo atenta a cualquier duda o inquietud que se pueda presentar en el transcurso del encuentro. Pues bien, hemos llegado ya al final de la presentación. Eh, pues igualmente queda abierto el espacio de dudas y preguntas. Si tienes un criterio o alguna inquietud respecto a lo que se habló y se discutió, pues tal vez en esta sesión y en este encuentro, pues los invito a que la hagan. Igualmente, pues cualquier duda o inquietud que se pueda presentar, estoy en la disposición para poder dar claridad a ella y poder discutir, si es necesario, mucho más a profundidad, casos específicos que se puedan aplicar directamente a todo un caso de exportación, si da lugar o si se está considerando. Igualmente, pues pueden contactarme a mi correo, lmonroyr@exi.edu.co, si es para una consideración mucho más específica o si necesitamos de pronto profundizar en un tema mucho más específico. Para mi gusto. Y bueno, espero se encuentren bien y quedo atenta a cualquier espacio, duda, inquietud que se pueda presentar. ¿Alguna vez te preguntaste cómo funcionan los procesos de exportación? Aquí te explicamos el paso a paso y de manera sencilla. Presta atención. Primero, se realiza una asesoría con el exportador. Se busca conocer el producto del cliente para ofrecer el transporte adecuado. Es aquí donde se hacen preguntas como: ¿a dónde se dirige la carga? ¿Cómo se piensa presentar el producto?
Recordemos que lo importante es cuidar que la carga llegue en buen estado. ¿Qué cantidad se desea transportar? Además, se realizan continuas asesorías a nivel de documentación, ya que cada país tiene su propia reglamentación. Estar actualizados dentro de este ámbito es esencial. A continuación, se realiza el recojo de la carga. Se lleva el contenedor vacío para ser llenado con el producto en donde se requiera y, seguido de esto, se transporta al puerto. Previo al ingreso de la mercadería, esta pasa por una supervisión y controles de calidad obligatorios por ley y un control de aduanas con el fin de verificar que la documentación esté en orden bajo la Ley General de Aduanas. Es entonces cuando la aduana procede a dar la autorización para movilizar la carga al medio de transporte internacional, y esta movilización se realiza bajo altos estándares de cuidado. Finalmente, la carga llega al destino y se emite la documentación necesaria para entregársela al exportador. Es un proceso largo, ¿verdad? Es por eso que existen los operadores logísticos. Recibe consejos y aprende mucho más sobre el ABC de la logística con Melcard. Para satisfacer a un cliente, no solo hay que ser capaz de proporcionarle un producto que cumpla o supere sus expectativas. Ese producto tiene que estar disponible y ha de ser competitivo. Lograr la máxima eficiencia en la cadena de suministro es el objetivo de una buena gestión logística. Tú no estás solo en el mercado. Cuando tú entras en un mercado ya hay otros. Entonces te tienes que diferenciar y gestionar bien tu logística te permite diferenciar. Porque al final tú vas a controlar tus costes, todo desafortunadamente pues la realidad del mercado, ¿por qué te compran? Porque tienes un producto diferente a los demás o porque te diferencias en costes, pero también cada vez más la fiabilidad, porque tú cumples. Al final yo creo que es la imagen que debe tener el exportador español, que está cumpliendo con los plazos y además cumpliendo con sus compromisos. El transporte es un elemento esencial de la cadena logística, tanto que algunas empresas han tenido incluso que modificar su producto. Cuando metes tubos de 160 o de 200 que pesan 25 o 40 kilos, pues te planteas que dos personas los vayan metiendo y los vayan metiendo además telescopiados luego uno dentro de otro. Pero cuando te planteas un tubo que pesa 200 o 300 kilos, lo primero que dices es cómo somos capaces de cargar esto. Para eso tienes que tener las longitudes adecuadas, la forma de carga adecuada. Habéis visto que el toro se mete dentro del contenedor. También hay que tener un toro de carga que se adecue para esa aplicación. Nos pasó en un contenedor que metimos un toro muy pesado y se nos hundió el suelo del contenedor. No solo el transporte, sino también los trámites aduaneros pueden ser determinantes para el buen desarrollo de una operación. Un buen agente de aduanas en ese tipo de países, cuando digo esos países, te puedo hablar de Singapur, te puedo hablar de Rusia, te puedo hablar de Malasia, de Tailandia, pero el mismo Estados Unidos. Como no tengas un buen agente de aduanas, tienes problemas para sacar la mercancía. O México, que exportamos bastante a México. México es muy complicado. El proceso logístico en la exportación se complica con los Incoterms. Los Incoterms son cláusulas de comercio internacional que es conveniente reflejar en un contrato de compraventa internacional, porque en caso de surgir un problema de transporte o de documentación aduanera, delimitan claramente las responsabilidades de costes y riesgos que afectan al exportador y al importador. La mayoría de las pymes españolas utilizan la fórmula Ex-Works, que supone la mínima obligación para el exportador. Se ha vendido siempre Ex-Works, es decir, no supone costes adicionales del tema logístico para nosotros, porque siempre es el cliente que se ocupa de todo el tema de transporte. Nuestros precios y nuestra obligación acaban en el momento que vienen a recoger la mercancía, o el cava, el vino en este caso, en bodega.
Las empresas experimentadas adaptan los Incoterms según el mercado o en función de las necesidades del cliente. Normalmente la mayor parte de nuestras ventas suelen ser en términos coste y flete, es decir, colocando el material en el puerto de destino del cliente. En algunos casos hemos solido hacer DDP, es decir, pagar incluso los aranceles y entregárselo al cliente en su propio negocio. Dependiendo del mercado, de las necesidades de los clientes, también solemos hacer venta en término FOB. No hay una única receta para la gestión logística en la exportación. Cada empresa aplica el método que cree más conveniente de acuerdo con el producto que fabrica, los mercados a los que se dirige y los recursos de que dispone. Nosotros no somos especialistas en transporte, entonces subcontratas a alguien que sí que tiene esta especialización y que puede decirte cuál es el mejor servicio y cuál es la mejor manera de llegar a un destino. Nosotros lo hacíamos, pero decidimos que era mejor centrarnos en lo que nosotros somos fuertes, que es en la parte comercial, en la parte de marketing y en la de explicar las bondades del producto. Es poco recomendable que una empresa gestione todos los aspectos relacionados con la logística en la exportación. Lo normal es que contrate los servicios con un especialista, ya sea parcialmente, a través de un transitario, o de forma integral con un operador logístico. El operador logístico cubre desde lo que va a ser todo el transporte, la gestión, realmente tiene una visión global de toda la cadena de suministro.